Muchas veces lo que más escuchamos es hablar de técnica de carrera asociada a una economía de carrera. Pero ¿qué pasa con la economía en el ciclismo? ¿Cómo sería esa economía? ¿Cómo sería la diferencia, por ejemplo, entre pedalear de pie y pedalear sentado? Hoy os lo voy a explicar todo en este vídeo. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera, y empezamos. Bueno, esa economía de pedaleo, esa eficiencia a la hora de pedalear, pues sin duda varía entre pedalear sentado y pedalear de pie. Lo que la ciencia nos dice es que, en principio, aunque pueda parecer muy distinto, que tú digas, no, es que pedalear de pie va a tener un gasto porque va a ser mucho más, porque va a ser... Pues bueno, la ciencia lo que nos dice es que, por ejemplo, a nivel fisiológico, a nivel de cómo funciona nuestro cuerpo, funciona prácticamente igual. En cuanto a niveles, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, del que ya os hablaba en algún artículo que os dejaremos por aquí, pues también es prácticamente igual. O sea, la ciencia nos está diciendo que pedalear de pie y sentado, en esas cosas es lo mismo. ¿Dónde empiezan a haber diferencias? Pues, por ejemplo, en la producción de CO2. Con el pedaleo de pie, pues nos vamos a... Bueno, voy a decir unas palabritas un poco más técnicas, pero nos vamos a zonas más glucolíticas, nos vamos a zonas de alta intensidad, a zonas por encima del o cercanas al segundo umbral, nos vamos a intensidades un poquito más altas y claro, pues eso nos requiere ahora sí unas diferencias que son más importantes. La primera es que de pie vamos a generar más potencia sobre los pedales. La segunda, esa mayor potencia nos va a generar un mayor coste mecánico. Y la tercera, todo ese esfuerzo por encima, pues nos va a generar también un mayor coste energético. Entonces, ¿por qué nos ponemos de pie? ¿Por qué decidimos hacer todos esos gastos cuando nosotros en deporte de resistencia lo que nos interesa es consumir lo menos posible, cansarnos lo menos posible? Pues porque vamos a conseguir mayores velocidades. Con una posición de pie, lo que intentamos es que ante una pendiente, pues intentar mantener una velocidad o incluso a la hora de hacer un ataque, por ejemplo, pues intentar aumentar la velocidad para poder separarnos de nuestros competidores. Y aquí, en estas escapadas, en estas salidas, en estas subidas que te pones de pie, es donde tenéis que tener cuidado con los pequeños detalles. Uno de ellos es con el balanceo. Es normal ver a los ciclistas pedaleando, moviendo muchísimo la bicicleta. Eso genera más coste, o sea, genera más tensión, por ejemplo, en los miembros superiores, todos los brazos, toda la parte del tronco. Estamos ejerciendo una fuerza para mover la bicicleta, para mantenernos en equilibrio sobre esa bicicleta, que eso nos puede perjudicar. Por otro lado, con ese balanceo estamos ejerciendo un mayor roce del neumático con el asfalto. Acordaros que tengo por ahí también escritos artículos en los que hablo de la resistencia que supone el usar un tipo de neumático u otro. Acordaros que en ese artículo os hablaba de que, por ejemplo, las Vittoria Corsa, las cubiertas de Vittoria Corsa, tenían un beneficio sobre la S-World de Specialized de 5 vatios, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, solo con el cambio del neumático podemos conseguir 5 vatios, que eso es una barbaridad en mejora de rendimiento. Pues bueno, evitando ese balanceo, además de ese coste energético en la parte por el uso del tren superior, si estamos haciendo más roce con el asfalto, pues bueno, tenemos que tener en cuenta eso porque van a ser pérdidas que vamos a tener en cuanto a nuestro rendimiento sobre la bicicleta, en cuanto a nuestra economía sobre la bicicleta. Y por otro lado, que también os hice un vídeo hace muy poquito y que os voy a dejar también por aquí, está el tema aerodinámico. En el momento que nos pongamos de pie, aunque sea en pendiente, estamos haciendo una mayor resistencia al viento. Es verdad, si os acordáis, que en el otro vídeo os hablaba de cómo afectaba según la pendiente que tenía. Por ejemplo, en llano, en la resistencia aerodinámica era el 90%, y después hablaba de una serie de porcentajes según la inclinación de la pendiente, y a partir de ahí, pues, cuánto influía más, por ejemplo, el rozamiento, o la gravedad, o el viento, ¿vale? Os lo digo porque para que le echéis un vistazo, intentaremos dejarlo abajo, si no me lo ponéis en comentarios y yo os adjunto el enlace. En cuanto a implicaciones musculares, pues lo normal es que cuando se pedalea de pie, el pedaleo no sea tan a pistón como cuando se pedalea sentado. Aquí hay una cosa, quiero hacer un pequeño inciso porque muchas veces se habla del pedaleo circular, de que hay que pedalear apretando hacia abajo en la bajada del pedal y después tirando un poquito hacia arriba. Ese pedaleo no es el más eficiente es el pedaleo a pistón, es decir, tú empujas hacia abajo y cuando sube hacia arriba este se mantiene libre porque ya está el otro empujando hacia abajo.
Entonces siempre es a pistón, abajo, abajo, abajo y nunca en circular. Pero cuando vamos de pie, cuando cambiamos nuestra posición y nos ponemos de pie, nosotros lo que hacemos es que acercamos nuestro centro de gravedad, lo adelantamos hacia adelante, nuestra posición del cuerpo, nuestra posición de la masa del cuerpo varía con la posición y con eso pues nuestro pedaleo también varía. Entonces muchas veces cuando nos ponemos a pedalear de pie tenemos mucha tensión, por ejemplo, en los gemelos y es porque estamos tirando hacia arriba del pedal. Es verdad que si es una situación extrema, si es una situación de una arrancada o por ejemplo en BTT cuando llegas en una cuesta, una pedrera con raíces que tienes que sí o sí apretar y sacar fuerza de donde puedas, pues bueno, te da igual si tienes que tirar el pedal o si tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero que sepáis que eso va a conllevar un pedaleo distinto, una mecánica distinta en cuanto a la musculatura que está implicada y un coste energético distinto también. ¿Qué se puede conseguir con hacer series, por ejemplo, de pie? Pues podemos conseguir aumentar nuestra fuerza. Podemos hacer series con cadencias muy muy bajas y hacer como un trabajo específico de fuerza encima de la bicicleta. Ya sabéis que hay dos tipos de ejercicios, digamos, uno en los que se hacen ejercicios específicos pero útiles, que sería por ejemplo hacer sentadillas en el gimnasio, que son ejercicios que se hacen fuera de la bicicleta, fuera de nuestro deporte, y luego están los ejercicios que se hacen en sí ya haciendo el deporte. Por ejemplo en natación, pues ese ejercicio en sí sería nadar con palas, estás usando un elemento que te hace generar más fuerza con el mismo gesto que después vas a hacer nadando. En ciclismo, pues sería hacer series en cuestas con cadencias bajas, que lo que van a hacer es que aumentemos nuestra fuerza sobre la bicicleta. Así como conclusión, deciros que lo mejor, lo ideal, es ir alternando, alternar momentos de pie en los momentos que sea realmente necesario ir de pie, pero no abusar de ir de pie encima de la bicicleta y alternando entre ir de pie y sentado, de pie, sentado, de pie, sentado. Cada vez que podamos, nos sentamos abajo. ¿Que necesitamos por alguna cosa, por la competición, por cómo estamos ahora mismo, tener que subirnos y pedalar de pie? Pues de pie. Pero intentar buscar siempre un equilibrio, porque como ya he dicho antes, hay diferencias y todo eso se va pagando. Toda esa fatiga que va generando, poco a poco se va acumulando y al final lo paga. Y poco más. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Espero que me sigáis en mi cuenta personal de Instagram, en @juanpvázquez. Cualquier cosita o lo que sea, la dejáis abajo en comentarios. Suscribiros a nuestro canal. Y como siempre, manita, campanita, todas las cosas de YouTube. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.